noches. Estamos un jueves más en las actividades paralelas de Escuela de Letras, compartidas entre AUPEX y la Editora Regional de Extremadura para presentarles los autores que recientemente han publicado libros en la Editora Regional de Extremadura, y hoy estamos con alguien al que muy acertadamente, tanto en el prólogo de este libro del que vamos a hablar hoy, como recientemente aparece también en las páginas del diario Hoy, le llamamos el Gran Gómez, que es nada más y nada menos que Antonio Gómez, que ya nos acompaña aquí, al que le saludamos y le damos la bienvenida. Antonio, encantado de tenerte. ¿Cómo estás? Encantado de acompañarte y encantado de- de hablar de mi libro. Es verdad, porque hoy hemos venido a hablar de tu libro, nunca mejor dicho. Antonio milita activamente en la experimentación poética, pues desde 1968. Creador, lector empedernido, un gran espectador, ha sufrido y gozado intensamente la poesía en todas sus modalidades: discursiva, visual, concreta, objeto y fónica, aunque hoy vamos a hablar más concretamente de la poesía discursiva y de este libro tan bonito que ya les enseño yo aquí. Vean qué preciosidad, de la colección Poesía de la Editora. Ahí pueden verlo más cerca del título, que se llama El corazón y la memoria, poesía discursiva reunida. Ha publicado más de 20 libros y protagonizado infinidad de propuestas e iniciativas, trabajos todos que dan sobra muestra de su compromiso y su fervor creativo. Desde el año 1999 su obra visual es asidua en plataformas y en ferias tan importantes como Arco, y de otros certámenes como Sur, Tránsito, Hotel y Arte, el Puerto de las Artes, Arte Lisboa. Podríamos estar así toda la tarde nombrando sitios Tanto, donde... Pero sí, un buen rato sí estaríamos, Antonio. sí, Y él, aparte de esa poesía discursiva, es un creador innato, de su privilegiada cabeza. En ese sentido, han nacido, la editora regional tiene dos hijas, podríamos decir, en la editora regional, como son La Centena y la colección 3x3, en cuanto a colecciones, aparte de otras muchas iniciativas e ideas, más allá de de estas de la editora regional, como la famosa 28 hojas parroquiales de Alcandoria, la colección Arcoiris, la colección La Caja de Trueno, Pintan Espadas, en fin, un sinfín de grandes creaciones. Antonio, hoy, como bien has dicho, queremos hablar del corazón y la memoria, este libro de poesía discursiva, este libro en el que se recogen podríamos decir que se recogen otros 8 libros dentro de él, que son Caminar Cansa, que es de 1999, Sumo y Sigo de 2009, Cruce de Caminos, Todas las Islas Lejos, Como una piedra puntiaguda en el zapato, Tal y como, Tramas y conflictos, y Resistir es el remedio. Cuéntanos un poco la idea de reunir todos estos libros en esta, podríamos llamarla antología, a lo mejor, eh, por definirlo de alguna manera, ¿o no? Aunque no llega a ser una antología como tal, pero cuéntanos un poco la, la- no, no es una antología, es una reunión una porque reunión. los primeros poemarios, los primeros libros de poemas discursivos, no los he incluido. Eran poemas de juventud, poemas... Yo empiezo a escribir mis inicios en todo lo que has narrado. Es desde la poesía discursiva. Yo empiezo a escribir poesía pues con 17, 18 años. Son mis comienzos, que no los he abandonado nunca. Yo sigo escribiendo, aunque me mueva también en otras disciplinas poéticas. Esto es una reunión de, digamos, yo lo centraría en la poesía discursiva que he realizado en Extremadura. Yo no soy extremeño, aunque llevo aquí ya más de 40 años. O sea, Sí, sí. he dejado fuera la poesía realizada prácticamente de juventud, de mis inicios. Y bueno, sí, es una reunión de libros publicados en editoriales que tienen una distribución corta. Las tiradas no eran tampoco muy largas y prácticamente muchos de ellos
son desconocidos para el público lector de poesía. Y eso era lo que pretendía, dar a conocer mi poética, porque prácticamente no tengo oportunidad de hacerlo. Casi todas las veces que me llaman para algo, para nada se acuerdan de que escribo. De la parte discursiva, ¿no? Me quedo fuera. A mí me apetece mucho leer y no tengo oportunidad de leer mis poemas y no tengo oportunidad casi de leer mis poemas. En eso, pues, tengo que estar agradecido a la editora bueno, que cuando se lo propuse no tuvo ningún problema en aceptarlo y bueno, estoy encantadísimo con el libro, cómo ha quedado y bueno, la colección, la verdad es que es una colección pues que cualquier poeta que esté presente en ella, pues eh, es es un libro para mostrar y enseñar y presumir de él. Estoy Efectivamente. Bueno, encantadísimo y agradecido. digo, Agradecido. para presumir en la editora, aparte de esta colección de la poesía, también están esas colecciones tan bonitas que tú has legado a su historia, como la de la centena, el 3x3. Es que has tenido siempre. ¿De dónde te fluyen esas ideas tan geniales? Es que cuando ya después las ves después, dices, coño, qué buena idea. Pero claro, hay que parirla, ¿no? Yo he estado presente en muchos proyectos editoriales bueno, pues que desaparecían, morían. Empezabas a trabajar con gente, con amigos en una revista y terminaban por problemas económicos o por muchos problemas, desaparecían, no pasaban, muy pocos pasaban del número 10. Entonces la primera idea que me surge a mí y que me abrió camino para todas las demás, pues el primer proyecto, el que has comentado, de las hojas parroquiales de Alcandoria, fue numerarlas con el abecedario. O sea, de empezar a salir, antes de salir la primera, ya sabía cómo iba a terminar. Eso eso lo ha obligado a los siguientes proyectos, el de Arco Iris, pues el Arco Iris tiene 7 colores nada más. Siete. Pues fueron 7 cajas, a su vez con 7 libritos cada caja. El de la centena, que ha sido y bueno, y que lo asumió la La editora. editora, pues empezamos a numerar por el 99 en sentido decreciente. Si llegamos a empezar por el 1, es muy fácil que no hubiéramos llegado al 100, pero nos obligaba a llegar al 0, porque si no, pues yo recuerdo que en ese proyecto intervinieron varios directores de la editora y a todos les amenazaba, oye, que tenemos que llegar al 100, si no vas a aparecer como el Que director eres de la editora que te cargaste la colección. Y es el ejecutor sepulturero, ¿no? Y bueno, pues el 3x3, pues 3x3 son 9. Está claro que al llegar al número 9, con la colección también, se hizo cargo la editora de ella, pues fueron 9 cajitas que tenían cada cajita 3 libritos, uno de un poeta pacense, otro de un poeta cacereño y el tercero de un poeta extremeño residente fuera de Extremadura. O sea, De la diáspora. son proyectos que sabes que te obligas a llevar a finalizarlo y que mueren, digamos, de muerte natural porque les toca morir y a por otro, y a por otro. A por otra idea, ¿no? Bueno, cuéntanos, decía yo al inicio que el libro se compone, pues eso, como de 8, digamos, para que nos entiendan los lectores, ¿no? Perdón, los televidentes. De 8 libros dentro del mismo libro, ¿no? Que lo compone, el primero sería Caminar por Caminar Cansa, arranca en 1999. ¿Qué encuentra el lector en esa parte Bueno, mi poesía ha cambiado muchísimo. Yo empecé, los primeros poemas eran muy largos y bueno, si te das cuenta, el libro casi todos son poemas cortísimos. Yo Sí, sí, creo sí. que esos son poemas. eh, También ocurre con el otro tipo de creación que yo hago. A mí me gusta simplificar al máximo todo
y dejar prácticamente la esencia del poema. En un momento dado, perfectamente podía ser, eliminando algunos de los poemas, perfectamente podía ser un único libro, que sería que uno es continuación del otro, ¿no? de otro perfectamente. No, no desentona si haces una lectura seguida de todo el libro, pues perfectamente podía ser un único libro. Eh, yo tengo los libros anteriores que se han quedado fuera, era una especie de trilogía. Yo me he movido desde que salí de casa con 19 años, ha sido un camino muy largo y muy recorrido, y tenía una especie de trilogía, todas relacionadas con el camino. El primer libro que se ha quedado fuera se llamaba Del Camino. El segundo, ya más asentado aquí en Extremadura, Caminar por caminar cansa. Ya me asiento, ya me establezco, me sitúo un poco. Y luego ya el tercero, Cruce de Caminos, y después de ese desecho, doy por finalizado mi camino, ya situado aquí en Mérida, y simplifico cada vez más, elimino. Eh, Joan Brossa decía que la vida es muy corta y que si lo que puedas decir con dos palabras, ¿para qué vas a utilizar el resto? ¿Para qué vas a cansar al personal? Eh, que es más fácil y más entendible si es mucho más simple. Y bueno, pues la mayoría de mis poemas son cortísimos, cortísimos. ¿Te parece que leamos alguno de Caminar por caminar cansa? Bueno, vamos a ello. A veces las palabras nada significan, cada ausencia, cada huella, cada cicatriz son un poema. Los sueños hoy respiran y piden consistencia. Hablar de sentimientos no resulta gratuito y lo que duele me transforma. Caminar por caminar cansa. Es lo que has dicho, Antonio. No se puede, menos palabras, escuchándote o leyéndote, simplificar más lo que es el significado de esos versos, ¿no? El significado de ese de que hay veces que las palabras, ¿verdad? Nada significan. Esa ausencia, esa huella es suficiente, ¿no? Para que nos demos cuenta. Sí, ¿para qué más? Y luego inflar un poema tampoco tiene mucho sentido. Sentido. Ujú. Con, Eh, con los premios, cuando se presentan a un premio y hay que llegar a un número de versos, pero vamos, ahí ya, ¿no? Te tienes que devanar los sesos, ¿no? Para poder. sí, pero eh, no es el caso, no es mi no caso. es el caso. ¿En qué, esa manera escueta, digamos, esa manera tan de llegar a esa síntesis o al tuétano, a la esencia del poema, es también la que utilizas sobre todo en la poesía visual, que habrá gente a lo mejor que es complicado a lo mejor de entender, pero si sabes bien sintetizarla, llegas muy rápido al que la visualiza, en este caso, no al que la escucha, ¿no? En el caso de la poesía visual, en el que tú eres un auténtico maestro. Bueno, yo soy partidario del minimalismo en casi todo, es utilizar el mínimo de elementos para, para expresar el máximo de cosas. Es otro sistema de trabajo, el de la poesía visual. Y bueno, se trata de que son impactos visuales, que te entre por la vista. Por la vista, ¿no? Es también, y cada vez más,
educar la mirada sin darnos cuenta, estamos viendo, de eso se encarga el capital y se encarga la propaganda y se encarga que nos hacen sin querer muchas veces, crean unas necesidades que no tenemos y caemos en la trampa y bueno, han utilizado muy bien la educación de la mirada y yo lo veo como un idioma prácticamente del futuro. Es un idioma que muchas veces no hace falta traducirse, ¿no? Es un idioma universal, porque en el lenguaje experimental, en el lenguaje visual, como no se utiliza el texto, es imagen solo, son imágenes reconocibles prácticamente en todos los países, pues es el futuro está en la imagen, el futuro Sí. de la comunicación. La comunicación, ¿no? En esta parte no visual, sino en esta parte discursiva de tu carrera, cuéntanos un poco, sobre todo porque estos vídeos que colgamos, estas eh, reuniones con los autores que publican en la editora y que a bien llevamos todos los jueves, se organizan los jueves que gracias a UPES, hay muchos alumnos de la Escuela de Letras. En Escuela de Letras hay muchos alumnos y alumnas que son amantes de la poesía, personas que quieren aprender a escribir, personas que quieren, que se apuntan a esas clases, a esa Escuela de Letras para fomentar el hábito de la escritura de la poesía. ¿Qué recomendación como poeta le puedes tú hacer a ellos sí, que seguramente van a ver el vídeo para formarse y para coger bueno, pues la esencia de lo que son ya poetas consagrados? Bueno, la esencia, yo recomendaría, yo soy autodidacta totalmente, o sea, no he pasado por ninguna universidad, ni siquiera llegué a hacer el bachiller elemental, o sea que le recomendaría lo que a mí me ha servido, leer. Eh, He leído mucho bueno, la necesidad de, de la lectura te ayuda, la lectura te enseña y si crea en ti el gusanillo ese de imitar, porque yo recuerdo que mis primeros poemas eran canciones, imitaba la música de canciones actuales de ese momento y lo que hacía era intentar cambiar la letra. O sea, esas fueron mis inicios poéticos, el modificar las letras de las canciones y adaptarlas a las letras que yo le ponía. Imagínate los comienzos para un poeta, pero bueno, que en mi caso me ha servido y me ha servido la lectura. La lectura y luego también he tenido mucha suerte. He estado siempre cercano a poetas muy interesantes que me han echado muchas manos. Puntualmente, recurrir a ellos, recurrir pues a alguien que a un profesor, tener un profesor de literatura en el instituto que te contagia esa necesidad de escribir, pues el trabajo que están haciendo las aulas de lectura, eh, ves a chavales que después de ver a dos o tres autores que han pasado por su centro, yo me he llevado sorpresas buenísimas de crío, de como cuando yo tenía su edad, la necesidad que tienen y las ganas que tienen, luego se hacen, después de intervenir en un centro, los corrillos en el pasillo que te están esperando para preguntarte y para que amplíes. Y yo creo que eso, que no todos los lectores, los buenos lectores son poetas, pero todos los buenos poetas son vale. buenos lectores. La lectura, que sí, que practiquen, pero que no dejen de leer nunca. Pues como vamos al hilo de lo que acabas de decir, nos viene perfecto para seguir al siguiente libro dentro de este libro, como es Bueno, Sumo y Sigo. pues sí, Sumo y Sigo, bueno, es un librito, está publicado en la editorial La Única Puerta a la Izquierda, una editorial vasca, y bueno, quizás sea el libro que más satisfacciones me ha dado, porque se han llegado a hacer tres ediciones, va por la tercera Bueno, qué bien.
va por la tercera edición. Y es un libro de intentos de otros libros. Está formado por varias, digamos, plaquettes. Yo inicio, empiezo con un poema, se va desarrollando y llega un momento en que si continúa sale el libro, pero muchas veces se queda corto, se quedan en pequeñas plaquettes o en pequeños... no llega a ser libro, no llegas a conseguirlo. Y Sumo y Sigo es una reunión de ese tipo de libros inacabados. Digamos que tiene, pues ahí en él lo forman Cierro los ojos para verte mejor, que era una plaqué un grupo de poemas. Entre paréntesis es otra plaqué, Sueños ajenos, Agua, pan y cama y las costumbres se hacen leyes. Bueno, pues de aquí vamos a leer. Como son muy cortos, Ujú. te voy a leer varios. El protocolo cerca, amordaza la conciencia, especula biografías y altera transparencias, delinear la vida, un reto irreverente y enigmático. Mi corazón sereno, a punto y en su sitio. Otro pequeño poema para echar raíces. Haré las paces con mi sombra. Ninguno de los dos merece la derrota. Son pensamientos, bueno, que al final se reducen tanto, que me da un poco hasta vergüenza muchas veces. Yo tengo un libro publicado en Málaga, no tiene que ver nada con la poesía. Es un libro, es un guión para el teatro que solamente tiene una palabra. Es- solamente se llama, la obra se llama Agonizando y es el único texto que aparece en toda En la obra. la obra. Con una sola palabra conseguí hacer, es una obra corta de como media hora, pero el simplificar, el minimalismo en todo. Nunca mejor dicho, ahí donde esa expresión que decías antes tú, ¿verdad? De que vas siempre buscando pues ese minimalismo, lo pones en práctica En todo, en todo. hasta incluso en la propia vida, en el propio desarrollo personal, aunque luego en mi casa sea un caos para hacer ciertas cosas, tienes que rodearte de material inmaterial y bueno, el espacio donde yo trabajo, eso es imposible entrar en él, pero fuera de ese espacio intento esta, digamos, máxima. Sí, es cierto que, bueno, claro, poner en práctica todo eso en el que trabajas con la piedra, con el hierro, con la madera, claro, tiene que ser complicado Caos, el espacio, ¿no? un caos. Un caos, ¿no? Es un espacio donde solo entro yo porque no puede entrar nadie más, no hay cabida para más. Como se suele decir, hay un desorden ordenado, ¿no? Un desorden total y ordenado. Soy yo el único que controla y que sabe dónde están las cosas. Mm. Seguimos con Cruce de Caminos, que es, hablabas antes al principio que es como el libro es en el que ya te asientas, ¿no? El que dice, he ido haciendo un caminar y llegas a cruces de camino como el ya estoy asentado en la tierra, ¿no? En Se donde quieres llama estar. más relajado y olvidando toda la El etapa trasiego, ¿no? inquieta de juventud, la etapa de no encontrar el espacio ni el sitio donde vivir. Y bueno, ya estoy tranquilo en mi rincón extremeño y surge ahí la cruce de caminos, la ambigüedad, el artificio, la estética merman y reducen mis parámetros.
me confunden. Describir la noche, el vuelo de una mariposa o la sonrisa de un niño no son un despropósito. Yo no sé si leer, si vamos a leer de todos, yo no sé si leer más, porque como no. Eh, Nos quedarían de otros cuatro, ¿verdad? Sí, sí. Para leer otros cuatro más. Quería hacerte una pregunta, Antonio. Tú, bien, ahí dice en esta parte ya del libro, lo que estamos hablando, en este cruce de caminos, ya estás asentado en Extremadura, naciste aunque eh, te podemos considerar extremeño porque Bueno, yo presumo de llevas toda la vida aquí. un extremeño nacido en Cuenca. Eso, efectivamente. Naciste en Cuenca, pero viviste también en el Ayun y en Melilla. Fui, El de los últimos en abandonar el Ayun, fui ¿no? uno de los 36 últimos españoles en dejar el Sáhara, en dejar el Ayun. Ya incluso se había incorporado Marruecos, ya desapareció el ejército español, Español. desaparecieron los funcionarios y nos quedamos allí unos cuantos trabajadores en Fornucra, en la mina de fosfatos del Instituto Nacional de Industria de la época. Y bueno, por eso te hablo de mis andanzas anteriores que fueron muy movidas, casi siempre había mar por medio, porque después del Sáhara estuve viviendo en Melilla 2 años y bueno, fue de Melilla a Extremadura. Por eso aquí te hago esa pregunta porque viene a colación del siguiente libro que es Todas las islas lejos, ¿no? Ese mar que siempre ha estado presente en tu vida. Es que Melilla, aunque no es una isla, el hecho de de- la frontera te cierra, tienes el mar y la frontera no es otro mar distinto. Entonces era una sensación de de, isla, ¿no? de isla, de no poder de salir a la calle y no poder andar más de 1 kilómetro porque estaba la frontera y tenías que cruzar la frontera. Y también es una sensación de aislamiento, no siempre, porque también tiene su encanto el mar y tiene su encanto, pero que sí, sí hubo momentos puntuales en que me sentía aislado. Vamos a leer algo, si te parece, de Todas las islas lejos. ¿Alguna cosita que nos quieras leer aquí? De todas las islas lejos, hay este. No fui yo quien marcó el gol de la victoria, tampoco bailé aquella noche con Lucía, y el poema que melosamente recitaba, con el que presumía de mis dotes creativas, era un plagio de Neruda. Mi memoria pierde facultades. Empieza a preocuparme que no sepa mentirme como antes me mentía. Cuando uno escribe poesía, Antonio, ¿qué parte siempre se escribe desde vivencias que se han tenido o se puede escribir como con el que escribe una novela e inventa un personaje o inventa una ciudad, un terreno, un escenario? La poesía es tan íntima que es imposible hacerla desde fuera de mirarla desde arriba, desde una manera cenital. Mi caso son vivencias bueno, pues una experiencia, una imagen, un encuentro, una película sugiere un primer verso y bueno, ese verso te hace Y tirando del hilo, ¿no? tirar y completarlo. Yo no me, quizás me esfuerzo alguna vez cuando ya tengo el hilo, ese comienzo, y hay ya 2 o 3 poemas en ese camino, pues intento tirar, pero no esfuerzo. O sea, de hecho tengo, digamos, 4 o 5 eh, comienzos de publicación que no necesariamente van a ser, a lo mejor no llegan a ningún sitio, se quedan en lo que están, pero empiezan por un impacto del motivo que sea,
que puede ser pues desde sentimental hasta una queja, una protesta. Cualquier motivo es el que te provoca el iniciar el primer verso, que es el que más cuesta, es el que luego pues te hace llegar al último o se queda en eso. En este poema que nos has leído, la segunda parte del poema, cuando hablas de mi memoria pierde facultades, me gustaría que habláramos un poco de esa memoria. ¿Cómo has vivido eh, esa creación o el- el- la llegada de nuevos poetas, el arribamiento de los que ya con los que ya estaban en todos estos años, desde que estás aquí con nosotros en Extremadura? ¿Cómo ves el panorama literario? Bueno, ahí hay una diferencia muy grande entre lo que es experimentación poética, lo que es la poesía visual y lo que es la poesía discursiva. La poesía visual lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal porque yo había practicado ya antes de llegar aquí, de hecho tenía 2 libros publicados de poesía experimental en el año 72. Entonces yo llegué aquí y al verme tranquilo, al verme asentado, empecé a trabajar. Mientras he estado fuera, estuve en el Sáhara y estuve en Melilla, por completo olvidar la creación. Estaba en lo que estaba y estaba viajando y estaba moviéndome, pero al llegar aquí, eh, digamos que aquí recurrí, mis inicios aquí son con la poesía experimental. Abandoné un poco la discursiva y en eso Extremadura, en aquel momento estaba a cero. Tenías que justificarte ante los compañeros poetas que no lo entendían y te decían que intentabas reírte de ellos. Y bueno, y los compañeros pintores, pues lo mismo, tampoco te aceptaban como una creación seria. Las circunstancias han cambiado muchísimo para bien. Para bien, ¿no? Para bien, también es cierto que gracias pues a que las instituciones, gracias a que la Junta se ha implicado mucho en proyectos de este tipo, hasta el extremo, pues que ahora se considera Extremadura una de las regiones punteras en ese tipo de creación. En algún encuentro, en alguna exposición que he hecho yo fuera de Extremadura, pues la gente dice que qué pasa aquí, que como en Extremadura se está dando ese tipo, hay muchos creadores extremeños y con un nivel muy alto. También es cierto que ha habido y hay que dar importancia a una serie de personajes que son profesores, son maestros, que lo practican, que han practicado ese tipo de creación y lo han difundido por las aulas donde han ido pasando. Entonces, hay personajes claves que se han movido mucho también por institutos hasta que se han centrado ya en uno y se han quedado, pero por todos los centros donde han ido pasando, pues han hecho una función de difusión grandísima. También, también la campaña de animación a la lectura, pues que lleva una exposición itinerante que lleva ya 4 o 5 años moviéndose de centro en centro y que ayer mismo estaba en un instituto en Plasencia. O sea, ya esa difusión que parece que no es nada, eh, hace 20 años en Extremadura la gente joven no sabía lo que era una poesía experimental, una poesía discursiva, y ahora ya en los encuentros, en los coloquios, ya hasta te discuten eso te anima y eso. Y respecto a la poesía discursiva, eh, pues no es que sea, porque yo la quiero, son mis comienzos, son mis inicios y me ha dado muchas satisfacciones. He conocido a muchísimos compañeros. También es cierto que gracias a que en las aulas de los que lleva la Asociación de Escritores, De escritores. pues
En la de Mérida yo estuve muy metido, muy centrado en ella durante 6 o 7 años y eso me hizo conocer de primera mano a autores nacionales con unos niveles grandísimos y eso te afecta para bien. No sé si me perdí El, tu no, no, contexto. no, ha estado genial en la respuesta. La siguiente parte del libro es como una piedra puntiaguda en el zapato. Puede dar impresión, da a entender que es algo, una piedra puntiaguda en un zapato es algo molesto, indudablemente algo que te araña, que te duele. Algo que Eh, duele. Sí, mm, eh, bueno, aquí yo de vez en cuando dentro de la poesía discursiva sigo jugando como jugaba en los primeros años con caligramas, jugaba con textos, con letras, intentaba componer dibujos, esos fueron también mis inicios desde la poesía discursiva a la experimental. Y me permito de vez en cuando algún artefacto poético, algún artefacto. En este caso, eh, voy a leer un tautograma. Un tautograma es un poema en el cual todas las palabras empiezan por la misma letra. En este caso es un tautograma cuya primera letra inicial de todas las palabras es la S. Sobre surcos seguros siembro sencillas semillas. Satisfecho, sobrevivo soñando soluciones, saldando simulacros, sereno, sensato, suspicaz, sacio, silencios sospechosos, soporto, supero, sumo, sigo. Son entretenimientos que la verdad es que cuando lo consigues no es muy poético, pero es un juego, pero el pecho se ensancha de satisfacción de haber sido. Pues, en esta parte del libro hay un poema que le dedicas a Ángel Campos Pámpano, ah, siempre tan querido y recordado por sí, todos. sí, culpable de muchas cosas buenas para Extremadura. Efectivamente. No recuerdo. ¿Lo tienes Estaba ahí? sí, está en la página 204. La página 204. Vamos a ver. Sí, fue uno de mis descubrimientos cuando llegué a Extremadura. Él en aquel momento estaba de profesor en Mérida y fue uno de mis primeros compañeros de camino aquí en Extremadura. Ángel Campos Pampano. Respirar. Esto fue a los 2 o 3 días de fallecer. De fallecer. Respirar no calma el dolor. Tus ojos siempre racionalizando impulsos, ruinas, quimeras y el curso de las horas, preludio de aromas, de deseos, abierto al aire, de océanos, de puertos, de orillas y riberas. Tu destreza renovó sentidos, miradas y latidos. Enriqueció la esperanza, la carencia, la energía de tanta reflexión calmada. En ríos generosos aflora y riega nuestra puerta. Para acortar distancias resuenan nítidos tus pasos y germinan y crecen ramas a las raíces de tus manos. No reconocer la magia de tu luz y su semilla sería negar la voz de la evidencia, renunciar al valor aportado a tanta isla y dar protagonismo a efímeros alientos.
Ángel fue, aquí cito, Abierto al aire. Abierto al aire fue una antología de poesía extremeña que fue la Junta de Extremadura quien la editó, la editora regional. Ujú. Y fue el primero que me incluyó ahí ya como extremeño. Ahí aparezco ya como poeta extremeño. Extremeño, ¿no? Gracias a Ángel Campos. Efectivamente. Pues desde aquí nuestro particular homenaje en esta tarde de jueves en la voz de Antonio Gómez, estos versos tan bonitos y que ponen la piel de gallina, sobre todo porque nos hacemos una idea de cómo tuvo que ser para ti escribirlo cuando todavía rezumaba la pena de la tristeza del amigo que se va Sí. antes de, mucho, muy antes de tiempo de lo que le hubiese correspondido, ¿verdad? Por edad. Para mí fue, bueno, agradecido eternamente porque fue la primera mano cercana que me encontré aquí en Extremadura. En tal y como, está aquí fechado del año 2016, bueno, háblanos un poco de cómo salió este libro. Este salió, está publicado en una asociación cultural del Salmantine, eh, en Morille. Morille es un pueblo a 12 kilómetros de Salamanca. Se celebra todos los años un encuentro hispano-portugués, un encuentro poético, alternativo. El caso es que yo había asistido varios años a él y en una de esas asistencias me propusieron, oye, por qué no te publicamos algo? Es un pueblo pequeño en el cual había una mina de wolframio en su día y al estar tan cerca de Salamanca, pues se ha convertido un poco un pueblo dormitorio de casi todos los vecinos, pues están trabajando en Salamanca, casi Salamanca. todos, y son unos vecinos muy especiales porque muchos son, casi hay muchos profesores de instituto, mucho profesor de facultades. Universitario. Entonces, este encuentro anual es un encuentro de 3 días. Es un pueblo pequeño que no tiene medios para acoger a los visitantes. No puedes, te acogen los vecinos. Hay un Qué encuentro, bonito. hay un encuentro de 3 días allí y son los vecinos los que acogen a los poetas en su casa y todo se celebra allí. Es un Qué pueblo maravilla. al que yo estoy muy agradecido porque me han invitado al menos ya 7, 8 años y ya me da un poco de vergüenza porque hay mucha gente joven detrás que se lo merece. Ujú. Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, voy a aprovechar que mi mujer se queja aquí siempre que no la hago ni caso. No, que no la nombras. Ya, no la nombro directamente, pero indirectamente está presente en Tus muchos poemas. poemas. En este caso, se lo voy a dedicar a ella. No sé qué pasará luego. Alentando planes a seguir, tu luz emerge en la vorágine. Dulcifica la asfixia, la que nos ata al laberinto. Insinúa sueños que facilitan la simple aventura de observar y respirar la epopeya de mi vida mejor cogido de tu mano. Tras- con este verso con estos versos tan bonitos, has dicho, veremos qué pasa luego. Lo que estoy seguro es que luego no van a pasar ni tramas ni conflictos, que es el siguiente libro. No, luego pasará que me echará la bronca que porque la tengo que sacar a relucir. Yo soy tímido, pero ella es Tendrás todavía, ¿no? un poquito más tímido que yo. Tramas y conflictos es el penúltimo libro de esta selección de libros recogidos en el libro El corazón y la memoria y fechado en 2022. Háblanos un poco de él. Bueno, aquí aparece el poema más largo de todo De todo el el- libro.
un poema que, bueno, que tiene 2 páginas. Voy a, tiene 2 páginas, pero son versos muy cortos. El poema es Sí, largo, pero los versos son cortos. Conozco el saber de la experiencia, el dolor de la tragedia y el valor de la esperanza. Conozco las fingidas apariencias, las que trastocan y alteran la realidad sin argumentos. Conozco la valía y el desvelo como réplica a la torpeza de impostores embusteros. Conozco el derroche engañoso, artificial, falso e injusto que entorpece el desarrollo. Conozco bien las ausencias que debilitan el latido preciso de todo corazón que espera. Conozco las promesas repetidas, las que aseguran atenderán quejas, faltas y demandas. Conozco la respuesta precisa, perfecta, eficaz y sin matices que uniría libertad con igualdad. Conozco el recto y justo equilibrio, el que subsanaría los entuertos que ocasiona el rumbo a la deriva. Conozco la paciencia, el cansancio de quien sin motivo razonable retrasa metas, sueños y deseos. Conozco las raíces que aseguran continuidad en la concordia y destacan por neutrales. Conozco las heridas del entorno, las secuelas opresoras y tiranas, los atajos y los puentes. Conozco el confort de tu regazo, el que alivia penas y fatigas, el que mantiene la candela. El poema es más largo del libro. el más largo, pero un poema con una profundidad impresionante, ¿eh? Y ya finaliza, el libro finaliza con otro libro que es Resistir es el remedio. Es, no Bueno, queda más. este casi lo dejo como despedida cuando nos vayamos. Si quieres, Sí, sí, sí. hablamos de otra Efectivamente. cosa. Sobre O todo el si, último, ¿no? o El si- último o si verso quieres, que es cortamos ya y nos vamos. Tú ves. en ese, sí, sí. ¿Cómo surge ese libro? ¿Por qué surge Resistir es el remedio? ¿En qué da la Bueno, sensación que siendo la fecha que es, perdón, perdón, mejor dicho, en los años en los que está escrito, puede también surgir por todo lo que vivimos en ese 2020, supongo, ¿no? sí, sí, sí. Es, bueno, a todos nos cogió un poco a traición, un poco desprevenidos y sin saber muy bien qué hacer y había que resistir, había que resistir. Bueno, si quieres, termino ya y luego sí que seguimos. Es el último poema del libro y solamente tiene 3 versos. De versos. Resistir es el remedio. Seguir evitando trampas y nacer todos los días. Qué bonito, Antonio. Efectivamente, aparte, es un alegato, un canto, no solo a la resistencia, sino a la lucha, a las ganas de vivir, A la vida, a la vida. a la vida, efectivamente. Esa vida a a la que le estamos tan agradecidos de contar en Extremadura, en Mérida, con un poeta como tú, una persona que, mm, Elías Moro, que también te ha reflejado en el prólogo del libro, lo define perfectamente. Y yo creo que nada mejor que leer este pequeño párrafo en el que se resume perfectamente lo que yo decía al inicio
de mi exposición cuando dice Antonio Gómez es un grande, grande en sapiencia, grande en humildad y talento, grande incluso en su presencia física, con ese aspecto de oso bueno que tiene y que le resulta imposible disimular. Antonio, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde, por abrirnos las puertas de tu casa, por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu poesía discursiva y regalárnosla en este libro maravilloso al que todas las personas que estén viendo el directo o los que luego después nos vean ya pasado a partir de mañana en el canal de YouTube de AUPES, les recomendamos que lo compren porque van a encontrar un libro maravilloso, un libro de poesía que completa perfectamente y se complementa majestuosamente con lo que ha sido tu carrera como poeta visual y también con esos inicios y el mantenimiento durante los años con esta poesía discursiva. Un placer tenerte, Antonio. Un placer conocerte, un placer ser tu amigo y tenerte esta tarde con todos los extremeños en escuela, en estas actividades paralelas de Escuela de Letras de UPEX. Gracias a la editora y muy agradecido y bueno, encantado de estar aquí con todos. Gracias a ti por enseñarnos, por darnos este aliento importante que es escuchar tu poesía. Y a ustedes los emplazamos para el próximo jueves. El próximo jueves, bueno, pues, hemos tenido unos jueves muy poéticos. Arrancábamos con Tabaquería de Juan Manuel Barrado, hemos seguido con el libro Erosión de José García Alonso, ahora con El corazón y la memoria, poesía discursiva reunida de Antonio Gómez, con el que comparto no solamente el nombre y el segundo apellido, sino la G también del primero. Tenemos mucho en común, Antonio. Y la semana que viene nos vamos a ir a un libro a hablar con un chico de Valencia, con Javier Castañeda, que ha pintado, iba a decir ha escrito, no ha escrito porque no hay ni las únicas palabras que tiene el libro son las del título que se llama Migas, pero es un libro tan en el que los dibujos de Javier no necesitan ni siquiera del acompañamiento de la palabra para mostrarnos el argumento de lo que nos quiere contar, ¿no? De ese sacrificio que sufrieron muchas mujeres de nuestro país en los durísimos años de la posguerra. Eso será el jueves próximo, como siempre, aquí en estas actividades paralelas a la Escuela de Letras de UPES, y hoy nos quedamos pues con el recuerdo, con la voz y con la poesía de Antonio Gómez. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Antonio, encantado de saludarte. Gracias.